quiere hacer una opinión o tiene algo que decir, levante la mano. Entonces la persona levanta la mano, ¿verdad? Y uno le dice, fulano de tal tiene la palabra, ¿verdad que sí? Levanta la mano y fulano de tal tiene la palabra. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Tú tienes algo que decir? Levanta tu mano así en alto. Ok, el güero tiene la palabra. Ok, pues me da mucho gusto estar con ustedes y estoy bien agradecido con Dios, con los pastores por darme esta oportunidad. Y vamos a empezar sin más ni más. Pero antes, ¿cuántos estamos contentos el día de hoy? No, a ver. ¿Cuántos estamos contentos el día de hoy? Amén. Dile al que está a tu lado, sé contento. O sé feliz, o sonríe. No sé, dile algo ahí. Despiértalo si está dormido. Es un nuevo año y como todos los que estamos aquí, líderes de célula, necesitamos algo, no sé, algo para iniciar este 2016, iniciarlo con todas ganas, con la presencia del Señor en nuestras vidas y que podamos salir allá afuera y ganar almas, discipular gente, multiplicarnos, crecer. Eso es, yo creo que algo de por qué estamos hoy aquí, ¿es cierto? Todos queremos, no sé, algo de parte de Dios para renovar nuestras fuerzas, para salir victoriosos allá afuera. Hoy quiero hablarte de la unidad como puente para el avivamiento. Te lo voy a repetir. La unidad como un puente para llegar al avivamiento. Todos queremos un avivamiento, ¿es cierto? Todos deseamos tener un avivamiento en nuestro corazón y hoy vamos a hablar de eso. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos del 1 al 8. Algunos versos van a pasar en la pantalla, otros no. Es mi culpa, no culpe a Jorge, porque me dijo, pero les dices que yo no tuve nada que ver, les dices que yo no, entonces es mi culpa. Efesios 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la, ¿qué dice? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos al verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero contarte una historia. Esta historia dice así: cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió también que fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato
y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos. Gracias. Pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba fuerzas. La lija era especial para afinar y limar asperezas. Y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. En esta historia podemos identificar claramente a los personajes y elementos que se representan en la misma, asemejando a la iglesia. La carpintería es la iglesia. El carpintero es nuestro Señor. Y las herramientas somos nosotros los creyentes. Así como las herramientas, los cristianos debemos unirnos para trabajar en la obra del Señor. Padre, en esta noche, Señor, queremos pedir tu presencia, Señor. Yo quiero orar, Señor, para que hoy puedas hablar a nuestras vidas, Señor Jesús. Que tú puedas preparar cada corazón que hay aquí en este lugar, Señor. Que tú puedas quitar todo estorbo, Señor, todo impedimento, Padre, para que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones, Señor. Para que no solamente pueda llegar, Señor, sino que pueda dar fruto, Señor. Y que hoy, Padre, salgamos diferentes de aquí, Señor. Te lo pedimos, Padre. Espíritu Santo, toma este tiempo, es tuyo. Usa nuestras vidas, Señor. Amén. ¿Les gustó la historia? Hoy quiero hablarte, como te dije, de la unidad como puente para el avivamiento. Hoy en día la iglesia lo que necesita son avivamientos. No solamente avivamientos generales, sino avivamientos personales. Necesitamos una iglesia que todos y cada uno de sus congregantes tenga un avivamiento personal. Pero no un avivamiento hay cada las 500, sino constantes avivamientos, constantes avivamientos. Necesitamos una iglesia que trabaje para lograr esos avivamientos. Cuando una iglesia se encuentra avivada, es una iglesia que cumple el propósito del Señor. En específico, ágape. Un ágape que esté avivado es un ágape que cumple con la misión de la iglesia, que es amar al Señor, servir a los demás y alcanzar al mundo para Jesucristo. Todos sabemos que necesitamos tener avivamientos constantes, eso no es nuevo. Pero ¿cómo llegamos a ellos? Quizá tú te puedes preguntar, ok, yo sé que necesito tener un avivamiento, yo sé que eso es lo que necesitamos, yo sé que todos necesitamos un avivamiento personal, pero ¿cómo llegamos a ello? ¿Verdad? Hoy quiero hablarte de la unidad. Si bien hay varias formas para que tú tengas un avivamiento, para que la iglesia tenga un avivamiento, hoy quiero hablarte de la unidad como ese puente que nos llevará al avivamiento. ¿Qué es la unidad? Un diccionario bíblico la define de la siguiente manera: la unidad es la cualidad o estado de no ser múltiple, sino ser uno de común acuerdo. Es la condición esencial para la armonía y el entendimiento en grupo. No anula la singularidad de los individuos, pero los reúne en torno a objetivos y creencias comunes. La unidad es un requisito indispensable para que la iglesia pueda llevar a cabo su misión. Según esta definición, la unidad radica en la armonía y entendimiento que surge
en individuos totalmente diferentes, pero unidos por un solo propósito. La unidad no es un asunto de personas iguales, es un asunto de personas diferentes reunidas con un solo propósito. Es decir, nosotros como iglesia debemos entender que la iglesia es la composición de diferentes hijos de Dios. Todos somos diferentes aquí, no hay uno igual. Yo no me parezco a nadie de aquí, ni usted se parece a nadie de aquí. Todos somos diferentes. Dios nos hizo diferentes, pero nos une un solo propósito. Y ese propósito y esa visión es amar a Dios, servir a los demás y alcanzar el mundo para Jesucristo. Un equipo de fútbol está compuesto aproximadamente por 23 jugadores, un entrenador, un auxiliar técnico, un preparador físico, utileros, doctores, directivos, presidentes, dueños, etc. Pero en el campo siempre vemos 11 jugadores. 11 jugadores que se pelean la pelota y el propósito es ganar, es meter goles, no dejarse meter goles para poder ganar el partido. Nosotros vemos 11 jugadores, pero esos 11 jugadores cumplen posiciones totalmente diferentes. Cada uno tiene su propósito, cada uno tiene su lugar y cada uno es un lugar específico. Un defensa, su misión es impedir que lleguen a la portería. Ese defensa no muchas veces va a anotar gol, porque su papel es defender. El delantero, su misión es meter gol. Pocas veces defenderá, pero su misión es meter gol. Si uno falla, el perjuicio, es para todos. Si uno acierta, gana el equipo. Así es el fútbol y así es la iglesia. El apóstol Pablo lo menciona cuando dice que a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, constituyendo a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, pero unidos para un fin: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí en Ágape somos un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y ese cuerpo está compuesto de diferentes elementos unidos entre sí, pero con funciones distintas. Pero al final es un solo objetivo. Tenemos nuestros pastores, estamos los líderes de célula, están los directores de alabanza, están los maestros de niños, están las secretarias, los encargados de mantenimiento. Cada uno tiene una actividad diferente, pero todos nos une el mismo propósito. Si uno de ellos falla, el cuerpo de Cristo se ve menguado. Si uno de ellos acierta, el cuerpo de Cristo va en victoria. Aun cuando pudiéramos pensar que lo que hace, por ejemplo, Geras aquí en Ágape Sur, pudiéramos pensar que lo que él hace no tiene mucha relación con lo que hace a lo mejor Nidia dirigiendo la alabanza. Pero la función que desempeña Gerardo es tan importante como la que desempeña Nidia al frente de la alabanza. Porque somos un solo cuerpo, somos un solo grupo, un solo equipo. Todos vamos para el mismo lado y todos vamos encaminados hacia el mismo lado. Por eso es importante entender que quizá yo no predico como mi pastor Arturo, mucho menos canto como Joel, mucho menos soy tan bien organizado como Betty, ni tan aventado como el Geras. Pero si entiendo que a todos nos une el mismo propósito, estoy caminando en la visión, estoy caminando en el objetivo y estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Llegar al entender que no somos iguales, que somos diferentes los unos a los otros, pero que todos unidos vamos hacia el mismo fin. Precisamente la riqueza o la fuerza de la unidad estará precisamente en la riqueza de nuestra diversidad. Sabremos amarnos los unos a los otros, porque muchas veces lo que impide el amar al prójimo
es las diferencias. Diferencias sociales, diferencias de raza, diferencias de ideologías, diferencias de formas. Al fin de cuentas son diferencias. Pero cuando entendemos que la unidad radica precisamente en que todas esas diferencias son útiles para un mismo objetivo, estamos entendiendo lo que es iglesia. Y cuando eso sucede, cuando el conjunto de hermanos unidos con un propósito llega a entender que aún con todas las diferencias caminamos por un mismo objetivo, cosas suceden. El amor de Cristo se ve reflejado en las células, en las redes, en la iglesia. La Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y si entre hermanos hay ese amor, la gente puede ver al Señor. Cuando entre hermanos hay un amor divino, un amor como Cristo nos amó, ese Cristo puede ser visto. Allá afuera hay una sociedad cansada de verdades a medias, de falta de testimonios, de ver cristianos golpes de pecho, que entre ellos se dicen amar, pero nos matamos mutuamente. Es impresionante como en Facebook, que es un portal que se pudiera prestar para llevar a tanta gente bendición, a veces entre los hermanos en la fe nos tiramos a matar. Y hace poco sucedió cuando un pastor se le ocurrió decir algo y todos se le fueron encima, y era triste ver cómo la gente comentaba y decía: ¿y esos son los cristianos? ¿Y esa es la iglesia que dicen que es verdadera? ¿Y a eso me quieren invitar? Si aquí se están peleando, si aquí están desunidos, si aquí no tienen un acuerdo. Y es triste ver todas esas cosas. Cuando Jesús dijo que el resumen de toda la ley era amar a Dios y amar al prójimo como uno mismo. El propósito de este mensaje es que podamos entender que si caminamos en unidad, obtendremos un avivamiento. Ahora, usted podrá decir: ok, bueno, ya entendí la unidad, ya entendí el concepto de unidad, ya sé que aun cuando somos diferentes, nos une un mismo propósito, nos une un mismo objetivo, nos une un solo Dios, nos une una sola fe. Ya entendí eso. ¿Cómo llego al avivamiento? ¿Qué es lo que hoy quiero compartirles? Para eso necesitamos remitirnos al avivamiento más grande descrito en la Biblia. Se encuentra en el libro de los Hechos, la iglesia del primer siglo. Y me gustó lo que un autor dijo acerca de este libro. Hechos en el griego original quiere decir logros de grandes hombres, los logros de grandes hombres. Y el autor dice que sería mejor llamarlo como los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Me gusta, debido a que su obra soberana de supervisión fue mucho más significativa que la de cualquier hombre. Fue de ministerio, de dirección, de control y de capacitación del Espíritu, lo que fortaleció a la iglesia y la hizo crecer en números, poder espiritual e influencia para los demás. Vamos a leer varios textos. Hechos 1 del 1 al 4. Dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Checa lo que dice el 4. Y estando, ¿qué dice? Juntos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Vamos versos más adelante al 12. Y dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Cómo dice el 14? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos al capítulo 2. Verso del 1 al 4. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban, ¿qué dice? Todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora vamos hasta el 41. Capítulo 2, verso 41. Pablo da el primer discurso. Dice el verso 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, ¿qué dice? Unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían ¿en qué? En común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían ¿a quién? A todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Punto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Según estos versos que acabamos de leer, aquí ocurrió el avivamiento más grande en la historia. Estaban los apóstoles esperando la promesa, Jesús había estado con ellos, pero me llama la atención la cantidad de veces que se repiten las palabras juntos, unánimes, en común, todos. Y me llama más la atención que al final del verso 47 pone un punto y dice: y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Según los pasajes que leímos, encuentro 8 pasos para mantener esa unidad. El primero, al igual que los apóstoles, nosotros necesitamos perseverar en la enseñanza, amar la palabra. Los primeros cristianos se caracterizaban por el tiempo que pasaban aprendiendo los unos de los otros. Había esa pasión por aprender más y más de la palabra. En nosotros debe existir esa misma pasión y esa misma actividad en común. La iglesia, nosotros, con las múltiples diferencias, nos debe unir eso: amar la palabra, apasionarnos por la palabra, perseverar en la enseñanza. No nos cansemos de enseñar, no nos cansemos de predicar. Pastor Arturo el domingo enseñaba eso: prediquemos el año agradable del Señor, enseñemos a la gente la palabra. El Salmo 1 habla acerca de que bienaventurado el varón que en la ley de Jehová medita noche y día, y que en ella está su delicia. Sabemos la consecuencia de meditar la palabra noche y día, porque el mismo Salmo 1 nos la dice: que será plantado como el árbol junto a corrientes,
y que dará su fruto. La iglesia, nosotros necesitamos ser esos árboles plantados junto a corrientes, que estemos dando constante fruto por medio de la palabra, de enseñar la palabra, de aprender la palabra, de compartir la palabra, de reunirnos para estudiar la palabra, de buscarle a la palabra, de meternos a la palabra. Cuando nosotros practiquemos esto, no vamos a ser igual. La célula no va a ser igual. La red no va a ser igual. La misma iglesia no va a ser igual. Porque otros textos lo dicen. Josué lo decía, Josué 1:8, y no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y muchos otros versos hablan acerca de la importancia de leer la palabra. Y a veces nos enfocamos tanto en otras cosas, buscamos otras herramientas psicológicas, sociales, modernas, cuando la palabra es lo más útil, lo más verdadero y lo más poderoso que tenemos a nuestra disposición para cumplir el propósito que Dios nos dio. Amén. Como segunda cosa o como segunda actividad que los apóstoles tenían y que la iglesia del primer siglo tenía, es que tenían muchas cosas en común. Al igual que la iglesia primitiva, existen en nosotros muchísimas cosas en común, solo que es más fácil enfocarnos por las diferencias que por aquello que nos une. Es más fácil decir no estoy de acuerdo con esto porque yo pienso diferente, a decir nos une un mismo propósito, trabajemos por ese propósito. Es más fácil estar en desacuerdo que estar de acuerdo. Cuando Pablo dijo que tenemos un mismo espíritu, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios que es Padre de todos, lo que nos une es que todos aquí fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Aun cuando tú te pares en un espejo y te veas diferente, todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de un Dios, de ese Dios poderoso, de ese Dios que nos amó y que nos creó así como somos. De esa manera nos creó para cumplir el único propósito, que es amar al Señor, servir a los demás y alcanzar el mundo para Jesucristo. Todos recibimos la salvación de la misma forma. No hay aquí alguien que haya hecho más o menos, porque la salvación todos la recibimos por gracia. Eso nos une. Todos hemos sido también llamados a ser testigos del Señor. Otra cosa que nos une. Las formas pueden variar, pero el fin sigue siendo el mismo. Otra característica es que la iglesia del primer siglo veía por las necesidades de los demás. ¿Cuán necesario es este punto? Dejar de ser tan indiferentes ante las necesidades de los demás. Necesitamos ver a los lados. Necesitamos ver por nuestro vecino. Muchas veces solo nos enfocamos en quienes asisten a nuestra célula, pero nos olvidamos que la necesidad es general y que la unidad a la que aspiramos no nos divide, al contrario, nos unifica, porque es el mismo propósito. Como líderes de célula a veces cometemos el error de solamente cuidar a los que asisten a nuestra célula y nos interesamos por ellos y les mandamos mensajitos y estamos bien al pendientes, pero podemos ver al de al lado que se está cayendo y somos indiferentes porque no pertenece a la célula, porque no pertenece a la red, porque no asiste a célula quizá, pero todos cumplimos un mismo propósito. Todos estamos para cumplir el mismo propósito. ¿Cuán interesados estamos en el bienestar de nuestro vecino? Romanos 12, 15 y 16 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. Nos falta más llorar con los que lloran.
Nos falta más gozarnos con los que se gozan. Nos falta más preguntarle al vecino: ¿cómo estás? No importa que vayas a otra célula, quiero saber cómo estás. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo servirte? ¿Me dejas orar por ti? No te he visto en la iglesia. Nos falta más interesarnos por el bienestar general. Muchas veces como líderes estamos muy enfocados en crecer, crecer y crecer. Y enseñamos liderazgo y enseñamos este tipo de cosas que son muy buenas, pero enseñemos más misericordia, enseñemos más gracia, enseñemos más compasión. Afuera hay hambre por ese tipo de cosas. Líderes, afuera todo mundo es líder, pero los líderes que Cristo está preparando son líderes que salen a mostrar compasión, a mostrar amor, a mostrar gracia, a mostrar misericordia, a ir por el perdido, a ir por el que está tirado y levantarlo, a ir por el que está hambriento y darle pan. Otra característica es que los apóstoles asistían juntos al templo. Esto definitivamente es una necesidad. Los primeros cristianos lo hacían. No perdían la oportunidad para poder reunirse en grupo, para poder reunirse en el templo con los demás hermanos. Para nosotros no es diferente. Muchas veces no asistimos a las actividades de la iglesia porque las creemos ajenas a nosotros. Si es de misiones, como yo no soy misionero, yo no voy a las actividades de misiones. Si es de alabanza, un curso de alabanza, yo no voy porque yo ni canto. Pero los primeros cristianos, para ellos era una necesidad el tener estos tiempos. Era un deleite el gozarse con los hermanos, el escuchar la palabra, el juntarse para adorar al Señor, el tener tiempos de oración juntos. Hay muchos lobos solitarios, pero yo recuerdo una enseñanza de nuestro pastor que decía que cuando tú te aíslas y dices: a cabo yo sigo teniendo comunión con el Señor, a cabo ya sé que yo tengo que leer la palabra, poco a poco se te va acabando el gas, hasta que abandonas la fe. Pero cuando estamos juntos, cuando nos vemos, nos conocemos, cuando uno cae, el otro hermano va y le dice: oye, levántate, yo pasé por lo mismo, vamos, se puede salir de esta. Pero estando aquí, reuniéndonos, aprovechando las reuniones, las actividades. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene por una iglesia avivada, una iglesia que se parece a Él, una iglesia que adopta las características de Él. Y eso se aprende en unidad, en unión, en la iglesia. Si no, entonces ¿para qué fuera esto? Es importante el congregarnos, es importante el asistir a las reuniones. Si Ágape tiene muchas reuniones, no es porque, me imagino que no es así, porque no haya nada que hacer, ¿verdad, pastores? Es porque lo necesitamos, porque todas son necesarias, porque de todas podemos aprender. Otra característica es que partían el pan en las casas. Cuando en los textos que leímos hace referencia a esto, a partir el pan en las casas, no necesariamente era al comer, sino que los creyentes compartían de sus recursos con quien tenían necesidad, los unos con los otros. A eso se refiere cuando lo que leímos decían: y partiendo el pan en las casas. Había tal unidad en la iglesia del primer siglo que se reunían para decir: yo tengo esto, ¿a quién le necesita? Dios puso en mi corazón traer esto, ¿quién lo quiere?
Como ahorita el pastor Arturo levantó una ofrenda por una necesidad. Eso es algo que hacía mucho la iglesia del primer siglo. ¿Qué necesidad hay? Yo vendo lo que tengo y lo doy. Hoy en día sería muy difícil deshacernos de, yo vendo mi casa y te la doy. Pero puedo decir, mira, yo tengo media hora de mi tiempo, vamos a leer juntos la palabra, vamos a orar juntos la palabra. Yo te acompaño a visitar a aquel hombre que quieres ir a ver. ¿Por qué no nos reunimos y aprendemos de la palabra? Mira, Dios puso en mi corazón traerte a algo. A nosotros nos pasó que tuvimos un tiempo de escasez y de verdad que sufríamos. Y nosotros esperábamos un milagro del Señor, como en la Biblia los decía, que no, ahorita van a tocar a la puerta y van a llegar y van a traer una despensa. Eso va a suceder, amor, vamos a esperar en el Señor. Y quizá pensábamos en nombres, ¿verdad? Pero el Señor nos sorprendió con la persona que quizá, al menos yo menos esperaba, porque yo no la conocía. Y de repente llegó a mi casa una despensa y mi esposa me dice, amor, fui al discipulado y una hermana de ahí me la dio. Y yo, ¿quién? Una hermana, ¿cómo se llama? Fulanita de tal. No la conozco. Pero seguramente creo que ella estaba en unidad, ella estaba en una conexión con el Espíritu, atendiendo a las necesidades de los demás. Dios puso en su corazón regalarnos esa despensa. Para nosotros fue una gran bendición. Pero necesitamos, hermanos, tener más unidad para saber cuál es la necesidad del que está a nuestro lado. Y con los recursos que tengamos, poder bendecir al que está a nuestro lado, poder bendecir la necesidad, poder apoyar los proyectos, poder apoyar los ministerios, poder apoyar a las personas que van los miércoles a los hospitales. Porque eso producirá un avivamiento, como más adelante lo vamos a ver. Otra característica, comían juntos con alegría y sencillez. El hermano Wayne Myers dijo que el mejor lugar para compartir del evangelio es en la mesa de nuestra casa, comiendo juntos. Cuán gratificantes son esas charlas después de comer, la llamada sobremesa. ¿Cuánto tienes que no invitas a un hermano de la congregación a comer? No a los mismos, porque siempre como que hacemos grupos, invitamos a los mismos, pero a uno más, a uno que no conozcas, a uno que estás viendo en la reunión, invítalo a comer a tu casa. Será un tiempo de bendición, será un tiempo de gratificación, será un tiempo de aprendizaje. En mi casa, cuando yo recién me convertí, invitábamos amigos y nos daban las horas platicando de cualquier tontería. Cuando aquí narra acerca de que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, no necesariamente era que estaban comiendo el pan y los apóstoles bien serios diciendo, hermano Juan, Dios te bendiga, provecho con el alimento, gracias hermano, gloria a Dios, recibo el alimento. No, seguramente jugaban, seguramente se burlaban, seguramente platicaban lo que sucedía afuera. No tienen que ser esas charlas tan religiosas. Lo que sea edifica, lo que sea une. Pero muchas veces de la mesa salen las mejores amistades. De compartir el pan físico, salen las mejores amistades. Invítenos a comer. Invite al que está a su lado a comer, de verdad. Inviten a los pastores a comer. No sé si los pastores conocen las casas de todos, pero no, ¿verdad? Invítenlos a comer. Arturín sí, ¿verdad? Él sí conoce todas las casas. Perdón. A sus hijos también. Invítenlos. Gócese invitando a alguien a comer. Lo que sea. Seguro estoy que el pan y el café de ahorita no fue algo para entretenernos. Seguro estoy que en ese pan y en ese café a veces se dan los mejores consejos.
las mejores pláticas. ¿Se conoce a alguien más? No creo que lo hagan para dar tiempo a que lleguen, no, porque el que llega tarde ya no alcanza pan, sino es para tener convivencia, para acercarse al prójimo, al hermano, al soldado que va a nuestro lado, que muchas veces no lo conocemos, que muchas veces no sabemos cuáles son sus fortalezas o debilidades. Pero hágalo. Salmo 133 en la Nueva Traducción Viviente dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Checa esto. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Convivamos, acerquémonos a los demás. Somos diferentes, sí, somos diferentes, no somos iguales. Quizá a mí no me gusta, yo no le voy a la América como Sergio, yo le voy a las Chivas. Somos quizá enemigos deportivos, pero nos une la fe, nos une la visión de la iglesia, nos une el mismo Dios, el mismo amor, la misma fe. Acerquémonos más. El penúltimo punto o la penúltima característica es que alababan a Dios juntos. Usted podría decir, lo hacemos todos los domingos. Quizá en la célula tomamos un tiempo para alabar los congregantes de las células juntos al Señor. Pero una cosa es cantar juntos y otra muy distinta es alabar y adorar juntos. Podemos cantar todos juntos. Se reúnen en estadios, grupos seculares, y 45,000 personas cantan juntos. Pero ¿qué pasaría si esas 45,000 personas adoraran juntos? Dios se manifiesta. No los mejores, sino algunos de los encuentros que yo he tenido con Cristo ha sido a través del tiempo de alabanza aquí en la iglesia. Algo sucede cuando logramos ser ese solo cuerpo, cuando con diferentes tonos, unos llorando, otros gritando, otros danzando, pero todos nos unimos en alabar al Señor. Cosas suceden, cosas suceden. Salmo 22, en el verso 3 dice que el Señor es santo y que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando el pueblo le adora, suceden cosas. Acude al llamado de la alabanza y de la adoración. Llega temprano. Deleítate adorando al Señor. Deleítate adorando al Señor. Que para ti sea un deleite disfrutar. No te fijes si el de atrás canta bonito, si tú enfócate en lo tuyo. Si cada uno de nosotros nos enfocáramos en adorar al Señor, algo sucedería. Sanidades, milagros, revelaciones, encuentros. Jesucristo estaría llenando el corazón de cada persona todos los días, todos los domingos cuando nos reunimos en las células. El último punto. Estos primeros cristianos tenían favor para con el pueblo. ¿Cuánto favor hace falta para con el pueblo allá afuera? El salir, el traer más gente a los pies de Cristo. Cuando un pueblo tiene unidad, el pueblo ve al Señor. Cuando salimos afuera y la gente de afuera ve ese amor entre hermanos, ve esas cosas que tenemos en común, ve esa unidad, la gente se acerca al Señor. Porque hay hambre. La gente no se ha cansado. Allá afuera hay hambre de Jesús. Allá afuera hay hambre de misericordia.
Allá afuera hay hambre de compasión. Allá afuera hay necesidad. No tienes que ir a un albergue, a un anexo. No, es importante ir, pero solamente salir teniendo unidad y salir diciéndole: Señor, muéstrame dónde puedo ser útil, muéstrame dónde puedo ayudar, muéstrame a quién debo ir, y Dios hará las cosas. En estos versos, los que leímos, y estos 8 puntos que nos ayudan a tener unidad, que nos ayudan a cumplir la misión. Si tú lees el libro de los Hechos, lo que ahorita les leí es la visión de Ágape. Estos hombres amaban al Señor. Estos hombres servían a los demás. Estos hombres, dice el verso 47, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Esa es la visión. Una sola visión, no hay diferentes. No hay 2, no hay 3, no hay 4. No hay la mía, no hay la de alguien más. Es esa: amar a Dios, servir a los demás y alcanzar el mundo para Jesucristo. Haciendo estas cosas en unidad, perseverando en la enseñanza, teniendo en común todas las cosas, viendo por los necesitados, por las necesidades de los demás, asistiendo juntos al templo, partiendo el pan, comiendo juntos, alabando a Dios juntos, teniendo favor para con el pueblo. ¿Tú crees que no habrá un avivamiento? Habrá un avivamiento. Si estas cosas se cumplen, las hacemos, las cumplimos, hay un avivamiento, porque lo hay. Quiero cerrar, ya dije eso 3 veces, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué ese avivamiento? Bueno, en el capítulo 3 de los Hechos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero checa lo que dice el 4. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. El verso 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tienes tú para dar? Pedro y Juan dicen: de lo que tengo te doy. Si salimos, ¿qué llevamos para dar? Desde mi punto de vista, cuando cumplimos estas cosas, llevaremos lo mismo que llevaba Pedro y Juan. El mismo Espíritu Santo en nosotros, avivado, respondiendo a la necesidad. Seguro estoy que no te hará quedar mal. Seguro estoy que si tú vas y oras por las personas, algo sucederá. Si tú predicas, esa palabra que predicaste no regresará vacía. Si tú bendices y si tú ayudas, si tú le das un saludo, una sonrisa a una persona, verán el amor de Jesucristo. Porque no son tan difíciles, ¿o sí? Estos 8 puntos lo podemos hacer fácilmente. Vamos a ponernos de pie. Señor, estamos aquí unidos, Señor, porque nos une una sola visión, Señor, un solo propósito. Somos diferentes todos, Señor. Pusiste en cada uno de nosotros cualidades, pero también debilidades, Señor. Pero nos pusiste juntos, Señor, en una iglesia, para que
quizá alguien pueda suplir mis debilidades. Quizá yo pueda suplir con mis cualidades las debilidades de otros, Señor. Pero que así tan diferentes podamos cumplir tu propósito, Jesús. Danos esa unidad, Señor. Pon en nuestro corazón el hacer estas cosas, Señor. Y trae un avivamiento a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Puede sentarse, por favor. Quiero tomar unos minutos para refrescar un poquito la visión y la estrategia. Y no va a ser muy largo, pero quiero pasarles algo que ya hemos presentado otras veces y pues y que creemos que es de suma importancia saber, ¿verdad? Por dónde vamos y qué estamos haciendo. Sabemos que la visión es pues alcanzar al mundo para Jesucristo, parte de la visión. Cuando alcanzamos a las personas